Radio LKTP, la voz de la comunidad. Chumbia Records, la comunidad llena de costumbres y tradiciones. Buenas tardes, bienvenidos a Radio San Francisco Acatepec. Esta tarde vamos a platicar con el autor de un libro que tenemos aquí en las manos, Las arengas de Arango, de Marco Vinicio Rodríguez C. ¿Por qué con minúsculas? Es una tontería de diseño. Yo siempre digo, yo hago muchas tonterías. Tiene una historia muy chistosa, finalmente. Mi mamá tenía como 1,40 y tantos, casi 1,50, con tacones de estatura. Entonces yo le dije, pues tu nombre no alcanzó para mayúsculas, alcanzó para minúsculas. Y en un principio a alguien le sonaba fuerte, decía, oye, es que no le estás dando la importancia. Pero esa no importancia se volvió todo un asunto de hablar de mi mamá, finalmente, ¿no? Quien me pregunta, oye, ¿por qué? Resulta que hablo de mi mamá y no de mi papá, ¿no? Es chistoso. Pero tiene que ver con eso, y luego ya lo firmé, dije, Se quedó. Así nos vamos, total. De eso se trata, de romper las reglas. Bueno, vamos a hablar de este libro, Arengas de Arango, no, sin artículo. Acabo de leerlo y es un libro, normalmente uno cuando se sumerge en la lectura de un libro, piensa en la taxonomía, ubicarlo en un género. Sí, será narrativa, será prosa, será poesía, será ensayo literario, será cuento, será novela. Y yo me topé con algo muy interesante que yo le llamaría un experimento literario de tu parte, porque en momentos es prosa poética, en momentos es poesía en prosa, en momentos es ensayo, en momentos son arengas, en momentos son pasajes históricos con un toque literario. Es decir, es un libro que para mí, como lector, los lectores nos acercamos a la literatura con nuestra biografía a cuestas, pues es un experimento interesante. Yo no había leído antes, y soy un lector más o menos consuetudinario, un libro con estas características. Yo sé que es inútil ubicarlo, meterlo con calzador en un género literario. Sí. Pero pero esa fue tu idea, hacer este tipo de experimento literario. Pues yo creo que sí y no. Una cosa con la que me fui encontrando, una cosa con la que fui redactando. Bueno, porque he de mencionarte que empecé a escribir este libro en el 2010, precisamente con el libro leyendo el libro de Paco Ignacio Taibo, que lo publicó cuando el Bicentenario y todo ese rollo, ¿no? Entonces vivíamos en Los Ángeles y había muy poca literatura en español. ¿No? Hay unas super librerías, pero en inglés. Y ahí compramos ese libro, me pongo a leerlo, que es como llamamos, un mamotreto, ¿no? Un ladrillo. Páginas, un ladrillo, pero muy bien escrito. Yo me quedé con esa sensación de ¿qué puedo hacer? O ¿cómo le hacía Villa? Porque el libro creo que históricamente describe muy bien la situación de Villa. Pero yo me empecé a hacer mis propias conclusiones, mis propias invenciones, y empiezo a investigar más y más y más. Y desde aquel entonces empecé a escribir borradorcitos y cosas que algunas se perdieron, notas, y empiezo a interesarme más, no en el tema de la revolución, sino en el tema de mí. Y me empiezo a encontrar muchos libros, etcétera, etcétera, donde, vaya, hasta donde no está Villa, me encontraba yo a Villa. Por mencionar algo, a Juan Rulfo, me encontraba yo como, ¿qué será ese lenguaje que se usaba en México? Y traté un poco de escribirlo. Empecé a escribir tratando de imitar un cierto lenguaje norteño. Pero ahí me di cuenta que no, que era imposible y que empezaría yo a falsear cosas, porque no conozco, no domino el norteño, y menos el de aquella época. O sea, ¿para qué inventar? ¿No? Creo que lo más que digo por ahí es 2, 3 veces mis muchachitos y cosas muy genéricas, pero no. Entonces
lo mismo empezaba yo a hacer un cuento corto, como bien acabas de decir, como escribo algo que sonaba más a poesía o otro a ciencia ficción, no ficción de cohetes interestelares, sino un poquito inventando cosas, tratando de explicarme, primero que nada, a mí qué era lo que pasaba. Pero no fue propositivo, fue casual. Y las muchas lecturas de mi alrededor me llevaron a escribir quizá de esa manera. Sí, sí, entonces tuve muchos maestros en el camino, ¿no? Vaya, desde los maestros de la publicidad, ¿no? Porque finalmente también no hay que negar esa raíz de escribir para la publicidad, que son cosas muy concretas o eslogans muy fuertes o cosas que crees que van a impactar. Entonces es todo, que yo creo que finalmente cualquier escritor eh, a la hora de escribir entrega todo lo que sabe o la mayor parte de las cosas que sabe en términos literarios, ¿no? Casualmente hoy se cumplen 100 años del asesinato de Pancho Villa, de Doroteo Arango, no lo planeamos y así salió. Yo Sí. cuando conocí el libro y conocí el título antes de leerlo, el término arenga pues me remitió a los generales, a los comandantes, a Alejandro Magno, que encabezó un ejército poderoso en su época y que arengaba a sus soldados, a sus guerreros, antes de enfrentarse al enemigo, antes de enfrentarse a la batalla. Yo estaba pensando en eso y durante la lectura pensé, es un juego de ficción, pero la ficción debe ser verosímil, es decir, que uno cuando lee ficción debe creerla. Que Sí, la debes de creer, sí. sí. Entonces me imaginé al Centauro del Norte, a Pancho Villa arengando a sus dorados, sí, a sus ejércitos villistas, y justo como esto. Pero además encontré otra cuestión que a mí me pareció interesante con respecto al tiempo político, gubernamental que estamos viviendo y que tenemos un presidente de la República que todos los días nos arenga, o por lo menos a los que quieren, pretende arengar a los que escuchan un momento o completa la mañanera. No sé si haya alguien en el país que escuche completa las mañaneras, no lo sé, no es mi caso. Pero bueno, las arengas finalmente son pues mensajes, discursos para motivar, para impulsar. Y yo encontré en muchos me cuesta trabajo decirles poemas, porque te digo, hay muchas voces, hay una polisemia en lo que tú escribes, pero sí encontré un tono de arenga. Sí, sí, sí. Es chistoso porque nuestras experiencias como Juan Pueblo de las arengas, pues nunca me imaginé que dijeras esto de las mañaneras. Pues sí, es una especie de arenga, o sea, como que buena o mala, es una arenga. Sí. Yo tenía como referencia mis arengas de película, por ejemplo, ¿no? Hay una película de esta de los 300, vaya, en la antigua Grecia. Hay otra película que me acuerdo mucho con el escritor que es una historia en Irlanda. Él es de los primeros que plantean la idea de la libertad, según la película, y está invitando a sus gentes a rebelarse del poderío de los ingleses. Y pero es esa cosa de vamos, hoy acabamos de ver un programa de la serie Cosmos, donde sí, era más bien de la segunda parte, pero bueno, finalmente el tipo acaba mencionando que los líderes acaban tomando esta cosa de arengar a los unos contra los otros, ¿no? O los malos son ellos y nosotros somos los buenos. Si no tienes una argumentación fuerte, no vas a convencer a nadie, vas a decir estás loco, nadie va contigo. Pero sí hay una arenga. La vez pasada también comentaba que hay todo tipo de arengas, ¿no? Hay arengas hasta en los negocios, ¿no? Como
cómo vamos a ganar tal o cual negocio, necesitamos más impulso, más honestidad, más entrega, la famosa y mal usada de ponte la camiseta, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Es una arenga. Sí. O las arengas amorosas también, ¿no? O sea, vámonos, y te paso por ti, te rapto, y te prometo un futuro dulce y luminoso. No, son arengas. Finalmente tenemos esa costumbre de arengar. Aquí yo tuve un poquito el cuidado de también arengar a su gente, de cómo le hacía Pancho Villa imaginar finalmente. Y hay una parte muy interesante, es donde él convence a su gente y decir, oye, finalmente nuestro enemigo es igual a nosotros. No son igual de prietos, son igual de blancos, de colorados, de lo que sea. Son iguales que nosotros. La única diferencia es que están en el lado equivocado, ¿no? O sea, los pelones. Están del lado equivocado, etcétera, etcétera. Ellos son los que ahorita desafortunadamente están en nuestra contra y apoyan a los que nos quitan nuestras cosas. Bueno, pero es ese tipo de arengas. Sí hay varias arengas así, y creo que hay una arenga consigo mismo también, ¿no? El hecho de cómo le hago para ya no estar en esta situación que está de la fregada, ¿no? Creo que es algo que debemos de hacer todos los días nosotros, ¿no? No hablo de ir a tumbar al gobierno, ¿no? Pero sí hay un ejercicio de cómo le hago para salir de donde estoy, cómo saco a mi familia de donde está, cómo me mejoro a mí mismo, ¿no? Cómo soy aspiracionista. O sea, es un poco el arengarse a uno mismo de ser mejor. Me parece que Pancho Villa, Doroteo Arango, es uno de los ejemplos más preclaros de la historia mexicana contemporánea. Hay mucha obra histórica alrededor de Pancho Villa. Incluso hace unos 10 años, en las carteleras teatrales de la Ciudad de México, estuvo una obra con mucho éxito, duró en cartelera, me parece que unos 5 años, Entre Villa y una mujer desnuda, Sí. que es una obra basada Entre Marx y una mujer desnuda, un libro del chileno Jorge Edwards. Pero además, no solo en la ficción, sino en la parte estrictamente científica histórica, Pancho Villa ha sido estudiado a la luz de muchos historiadores. Sí. Y además tú nombras ahí a dos pilares de su ejército, que es Felipe Ángeles como estratega militar reconocido, y Rodolfo Fierro, que era el brazo armado de su ejército. Mátalos en caliente. El asesino. ¿No? Sí. La bella bestia. Sí, afusílalos y después averiguamos, ¿no? Pero que son personajes que, arrastrados por el magnetismo de Pancho Villa, le dieron forma a este ejercicio militar que llevó a Pancho Villa junto con Emiliano Zapata a la capital de la República Mexicana a entrar triunfales y a darle lugar a esto. No sé si fue una anécdota o que fue cierto, que ninguno de los dos quería sentarse en la silla presidencial. Sí. No, creo que a Villa no le interesaba para nada. Él no era agente de ciudad. A Zapata tampoco. De hecho, hasta hay una especie de mito, no sé si es cierto, pero los dos, al llegar al Palacio, se invitan a, pues, siéntate en la silla presidencial, que dicen que ya ni era la silla oficial. Pero dice, siéntate ahí. Dice, no, y Zapata dice una cosa muy interesante, dice, no, el que se siente ahí se vuelve loco, ¿no? Entonces esas cosas son muy interesantes. Creo que cada quien tenía muy clara su misión. Zapata, recuperar propiedades y terrenos para su gente en Morelos, y Villa un poco como cambiar la situación educativa, lo que veníamos viendo, que quería que la gente amara a su México, muchas otras cosas. Tenía que hacerlo, pero no quería que estuviéramos tan doblegados a los americanos. O sea, varias veces, como dices tú, históricamente sí manifestó su falta de aprecio hacia no hacia el pueblo de Estados Unidos, porque los pueblos nunca han venido, más bien hacia las economías de Estados Unidos, ¿no? Que por ahí iba la cosa.
Y Villa y Zapata acordaron a poner a un presidente en aquel entonces que era medio chafita, pero finalmente lo destituyeron y empezaron otra vez los viejos poderes a querer tomar su parte. Porque sí fue el asunto, no querían. Escribo un texto ahí muy interesante, ya lo verán, pero se llama Extraño, donde Villa se siente de lo más extraño viviendo en la Ciudad de México, porque se encuentra justo lo que él quiere, ¿no? Justo contra lo que combate, ¿no? Dice, te quieren mucho, pero finalmente te quieren con una manzana en la boca, ¿no? Como un puerquito para comer, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Y mira que la intención del libro no es reivindicar a Villa. No lo leí así. Sí, contar lo que imagino que pasaba, ¿no? Es un ejercicio de imaginación también dentro de todo esto, ¿no? Esto me lleva a algo que me pareció también muy interesante y muy valioso. A los grandes escritores les han preguntado, maestro, quiero escribir, ¿qué hago? Y casi todos, o por lo menos el 99% han dicho, lea. Y muchos teóricos de la escritura dicen que para escribir hay que leer, escribir es otra forma de leer. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Durante la lectura descubrí metáforas, símiles, figuras literarias muy interesantes, ¿sí? Muy independientemente de lo poético, descubrí que para ti es muy fácil crear metáforas muy, muy interesantes. ¿Esto consideras tú que salió de tu trabajo como creativo en otro ramo que por supuesto tiene que ver con la literatura, pero no es estrictamente artístico como es la publicidad? Sí, bueno, en la publicidad a veces la gente no se da cuenta, pero hay muchas metáforas, las cosas que están escondidas por el producto, ¿no? Pero vaya, ahí siento que también hay muchas cosas. Ahora, quizá en mi caso eso de lean, lo que dices, lean mucho antes de escribir, puede ser que sea cierto, porque además, si no lees, si no conoces, iba a decir, si no conoces, pues no aprendes a enamorarte de la lectura. No, es una oportunidad de viajar, de conocer lo que otros piensan, todo lo que ya se ha dicho de la lectura. Pero creo que sí es básico. Yo leo desde muy chico, comentaba la vez pasada, o sea, desde que era niño, una forma de mantenerme tranquilo en la casa, porque además fui hijo primerizo, nieto primerizo. Mis mayores eran mis papás, obviamente, pero de ahí en fuera eran los abuelos. Entonces todos decían, ¿cómo le hacemos con este niño para calmarlo? Creciste con adultos. Está con adultos, entonces es como aquí, ¿no? ¿Qué hago? Está un niño por aquí dando vueltas y pues a lo mejor este libro le interesa, o a lo mejor este cuentito le interesa. Y así empecé a leer desde niño, sí leí mucho. Ahora, ya siendo mayor empecé a escribir cuentos, que llamaban historias cortas, porque leía yo historias cortas. Digamos que Edgar Allan Poe era de mis meros. Luego vino Lovecraft, que era también otro cuentista. Sí, y ya conocí a otros, empecé a conocer a Borges. Y vaya, leyendo. Luego tuve la fortuna de trabajar en una agencia de publicidad, donde mis compañeros y mi jefe, yo caí ahí por fortuna, eran muy afectos a la poesía y a la literatura. Uno de ellos, un gran escritor, como poeta. Entonces, todos los días comer, platicar, convivir con un poeta era para mí básico, ¿no? Se llama Francisco Hernández, el escritor sobrevive afortunadamente. Entonces yo le debo mucho la revalorización de la poesía, el encuentro de las metáforas. Yo lo quería halagar haciéndole regalos con metáforas. Él tenía unos libros que él mismo iba recortando, scratchbooks se llaman,
Y iba armando y me decía, órale Marco, pon lo que quieras. Y yo me esforzaba. Pues ahí, ya tiempo después me entero, también trabajé en Walter Thompson, una agencia donde trabajaron grandes escritores, grandes, eh, por mencionar a ay, 100 años de García soledad. Márquez. A García Márquez, perdóname. García Márquez era el redactor, dicen los que saben, que escribió unos textos maravillosos para vender folletos, para vender los diamantes de Beers en folletos, que esos folletos deberían de ser una cosa que se recuperara porque es una obra de arte. Vaya, y ahí hubo otros escritores muy importantes. Claro que no me guié por ellos, más bien me guié por la pasión por la poesía, por las metáforas. En la casa tuya tenemos un montón de libros de poesía y los demás. Y los demás, ¿no? La ciencia ficción también me gustaba mucho, la del misterio, los cuentos. Comentaba hace poco que escribimos unos amigos y yo en un taller literario de cuentos y teníamos la intención de redactar un libro hace muchos años, pero llegó el temblor del 85 y se disolvió todo la idea. Todo se derrumbó. Pero afortunadamente todos sobrevivimos, pero como que le perdimos, algo se nos cayó en aquel entonces. Yo afortunadamente conservo los textos, esos y otro amigo también. Pero vaya, la cosa de contar historias cortas era muy padre, ¿no? Y ponerte retos, contarte con otros escritores también es bueno. No nada más leer, porque si no te vuelves demasiado tú y tú mismo. Te dedicas a mirarte el ombligo. Sí, pero hay que hacer comentarios, tener amigos, o ya de perdida decirle al conocido, ya leíste este libro, y tratar de ver si congenian. Pero sí, va por ahí más o menos. Por supuesto que todas las recomendaciones, y más en el arte, son subjetivas, ¿no? Pero también muchos artistas recomiendan a los jóvenes o a las personas que quieren escribir que lean poesía. Yo creo, esa es una opinión muy personal, yo no escribo poesía, pero yo creo que leyendo poesía uno desarrolla una parte muy importante de la literatura, que es el oído. Muchos escritores recomiendan leer poesía en voz alta. Por supuesto, de preferencia en la soledad, para no molestar a nadie. Hay personas que no declamar, ¿no? Declamar a mí me parece algo afectado e impostado, no me gusta. No hay clases de declamación actualmente, entonces ya empiezas a inventar. Sí. En Puebla el Conservatorio de Música se llamaba hace años Conservatorio de Música y Declamación. No sé qué enseñaban. Los sacerdotes en los seminarios aprendían preceptiva para los sermones, para la homilía, porque era todo un arte. Había sacerdotes que en el púlpito cautivaban a la asamblea. Convencían. ¿No? Sí. No sé si todavía se estudia preceptiva, todas estas. No, pues no, también acabo de leer un libro que se llama El infinito en un junco. Y esta mujer, Irene Vallejo, en algún momento, va platicando la historia de la literatura, de los libros, etcétera. Pero ahorita me acordé por lo que tú decías, que la gente, en un principio, según los griegos originarios, que les empezaban a interesar por los libros y todo, en ese momento sí apreciaban la lectura en voz alta. Decían, bueno, tú para ser buen lector tienes que leer en voz alta. Y después uno fue absorbiendo toda la emoción y quedándose aquí. Pero es chistoso que antes era así, ahora ya no es tan importante. Yo tuve en la familia de esos viejos que te digo, a un par de tías lejanas, tías de mis tías o primas de mis abuelas, que declamaban. Y todos los niños estábamos así, ¿no? Yo, mis primos lejanos y todo, viendo a las tías que declamaban. Y el ritmo, ¿no? Como decías tú, el ritmo. La gesticulación. Saber dónde va la coma, saber dónde poner énfasis en las palabras.
Pues a mí me asombraba, no entendía ni un carambas, Ujú, pero lo que sí entendía es que había un ritmo. ujú. Eso sí se me pegó, que tenían que decir las comas adecuadas, los puntos, la respiración. Otros eran tan buenos leyendo que lloraban o hacían llorar a los que escuché. Pues todo eso me pasó de niño precisamente aquí en Apizaco. Mi abuela era de Apizaco, la mamá de mi Famosa mamá. estación de ferrocarril. De ferrocarril, Ujú. sí, mi tío abuelo trabajaba ahí, pero se juntaba de repente la familia y alguien salía a declamar. Y Nunca nosotros, faltaba en una fiesta familiar. sí, en las fiestas familiares y El brindis del bohemio, la chacha Micaela, porque sí, me sí, quité sí. del vicio. Ándale. Eso del ¿No? brindis del bohemio, mi Ujú. papá compraba los discos de Manuel Bernal, Sí, creo que era sí. entonces. Vaya, creo que es importante el ritmo. Yo creo que por eso la poesía, hasta cierto punto, he venido medio acuñando esa idea. Es como, no es que sea el patito feo, pero sí es el patito más solitario de la literatura, ¿no? O sea, porque no todo el mundo le entra, no todo el mundo le entramos, no, a veces es difícil descubrir el contenido, pero conforme vas leyendo más y más poesía, vas entendiendo mejor, o te va, como en la música, te va moviendo la Ujú, patita, ¿no? A lo mejor ujú, no entiendes ujú. qué pasó, pero si te mueve la patita, te pones a bailar. Yo creo que pasa algo similar Sí, con el la ritmo, la poesía, el música. ritmo de la poesía. Claro que antes tenía un estilo y ha ido evolucionando, ahora son muchas metáforas, creo yo. Creo que eso es lo importante, ¿no? No leerte un cuentito de corrido, sino Ujú. comunicarlo con otras palabras. De hecho, gracias a la poesía se conservan muchas palabras vivas, porque si no estaríamos pues mal, ¿no? Porque Sí. ya hubiéramos perdido muchísimas palabras, ya no entenderíamos mucho. ¿No? Otro salto importante en la poesía, o un salto importante en la poesía, es el paso del verso, de la rima al verso libre, que es Ujú. en el cual tú escribes. Yo no creo que uno sea más valioso que el otro. Hasta para mí como lector de poesía, ya la rima, el verso a veces me parece un poco decimonónico, un poco ya Anacrónico, anacrónico, ¿no? Prefiero verso libre. el verso libre. Pero lo que sí noto es que sí has leído poesía porque sí hay un ritmo, sí hay una música. Algunos de los poemas que todavía me cuesta trabajo por lo que te expliqué hace rato Ujú. decirles poemas. Sí, Todavía no sé si son prosa poética o sí, poemas en prosa, pero algunos los leí en voz alta y sí hay un ritmo, hay una definición decimonónica o canónica del poema, que es ritmo, pausa, ujú, cadencia, ¿no? Y eso lo tiene. No hay verso, pero sí, hay cadencia, hay exacto. ritmo. Ahora, yo aprendí a decir verso, me siento más confortable decir que escribo versos, que escribo poemas. Ujú, Hay un golpe de humildad que no ujú, trato que no puedo rebasar. No me conformo con que digan que son versos, ya me siento bien. ujú. Pero creo que dentro de la poesía también hay un montón de géneros, pero por recordar los sonetos. Ujú. Ay, caray. Yo he intentado escribir Sí, sonetos sí. y es toda Es una una camisa odisea. de fuerza. Es una Sí. odisea. Realmente necesito no dominar un otro ritmo para escribir un soneto. Pero eso me suena muy complejo, muy complicado. Ahora, hay otros muy básicos como el haiku, japonés, Japonés. que también he intentado escribir haikus, según yo he escrito, porque son un poco más fáciles, pero no son No, tan no son fáciles. O sea, fáciles. realmente es complicado. Yo creo que uno va Ni encontrando los palindromas son fáciles. los palinomas. Sí, No, 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 no. sí. Y en esos creo que el terreno está súper limitado, creo, pero siempre hay sorpresas. Este, creo que que soy un escritor de nuestra época, sí me gusta la palabra del verso libre, porque me siento libre, Ujú. siento que puedo crear y dar más de mí. Y a veces hasta trato de refrenarme porque platicando con mi mujer o con unos amigos, de repente siento ganas de expresarme en esas formas que
que me entenderían, yo sé que pero vaya, trato de aterrizarme y platicar como platica toda la gente, ¿no? Pero sí me siento a veces inclinado a decir una metáfora mientras platico, ¿no? Y digo, ay, no, ay, Marco, no. Y eso que tienes una gran facilidad para la metáfora. Sí, luego ya se me quita, digo, ya, habla correcto. Sí. Sí, pero así es. Otra cuestión notable en el libro, el español es una de las lenguas que tiene más palabras. Yo algún tiempo me dediqué a darle clase de español a alemanes y me decían, ¿para qué tantas palabras? Por ejemplo, un diccionario de sinónimos y antónimos en español es un diccionario bastante gordo, ¿no? Y los alemanes son muy directos. ¿Para qué 20 palabras de lo mismo si con una la hacemos? ¿No? Sí. Pero entonces no me imagino cómo es la poesía alemana, no me lo imagino. No, yo creo que lo que yo he leído de la poesía alemana está en español. Está traducida, sí. Sí, pero mi hija que vive aquí en Puebla trabajó en la Volkswagen. Ella estaba estudiando alemán porque de inicio se lo pedían o se lo facilitaban, no estoy seguro. Pero yo era el hombre más feliz al respecto. Sí. Y decía, vaya, tengo una hija que habla alemán, ¿no? Y finalmente se cansó porque fue muy cansado, ya no lo pedía. Todavía yo le dije, pues tómate el siguiente curso, pero lo dejó. Lo que pasa es que a lo mejor, y ahí desconozco muy bien el tema, porque si el alemán no tiene sinónimos, bendito Dios, o si no tiene, o tiene dos o tres, si no tiene, sí, porque las palabras en alemán son como conglomerados. Sí, entonces imagínate que esta palabrota ahora necesita estas otras para encontrar un para sinónimo. explicarse sinónimos. Pero yo creo que sí hay muchas palabras todavía que a todos los que leemos o escribimos nos toca descubrir y no olvidar. Alguien definía a una persona que domina o que toma como una persona que maneja adecuadamente, que ubica, coloca adecuadamente las palabras. Para allá voy cuando empecé el comentario. En tu caso, ¿es la lectura lo que te ha dado, las lecturas, lo que te ha dado esta riqueza lingüística, lexicográfica? Porque usas muchas palabras, pero además adecuadamente. Actualmente hay muchos escritores que hay una verborrea y una palabrería, pero que utilizan muchas palabras domingueras según ellos, pero inadecuadamente. En tu caso, hay una riqueza léxica interesante. ¿Tú llegaste a esto por las lecturas? Por las lecturas y por las escrituras. O sea, también, como soy de extracción publicitario, de extracción, redacción, y me tocó ir varias veces a Sudamérica, incluso a Brasil, a convenciones de publicistas y todo, donde todo el mundo se pone tu etiqueta. Creativo escritor, creativo arte, ejecutivo, bla, bla, bla. Y ya dentro de la plática en los restaurantes, en el cafecito con gente de toda Latinoamérica, me decían, oye Marco, ¿y tú de dónde eres? Y yo decía, de México, ¿no? Dices que no hablas como mexicano. Como me caía gordo el asunto, ¿no? Dice, no, habemos muchos mexicanos que hablamos o intentamos hablar correctamente, pero además pues tengo que hacer escuela porque tus palabras van a salir al aire en una campaña de radio o van a salir al aire en una campaña de televisión o en una revista. Más vale expresarnos correctamente. Ya no quiero mencionar más al respecto, pero tiene que ver por ahí tiene que ver con las lecturas y con las escrituras básicamente. Entonces, y me fue bien también como escritor publicitario y bueno, pues fue por eso. Creo que y el lenguaje es la herramienta con la que trabajabas, ¿no? Entonces, si nada más tienes un desarmador y unas pinzas, no vas a llegar muy lejos. No vas a hacer mucho, sí. Ahora, una cosa que no he mencionado es que durante mucho tiempo, incluso, bueno, yo me fui a vivir a Estados Unidos en el 2000. Antes ya había escrito un par de plaquettes de índole poética. Y en Estados Unidos escribí otras plaquettes, nos tocó
participaron en varias ferias de los hispanos que estaban a favor de la educación, de la lectura para los propios hispanos en Estados Unidos. Y también hicimos varias plaquettes con Cristina, que me ayudó a diseñarlas. Y bueno, no es que de repente de la noche a la mañana llegué y me puse a escribir un libro de arengas. Sí. No tiene como todas esas raíces de escritura. Yo me acuerdo tendría como 14 años y ya me sentía yo atraído por la poesía y dije, voy a escribir un poema. Entonces empiezo a escribir, bueno, ¿y cómo se llama el poema? Y yo sabía que la poesía tenía muchas cosas de haber sido concebida como algo no para todos, que tenía que tener como un misterio, que era como un lenguaje secreto, en aquellos entonces, ¿no? Entonces, mi primer poema de aquella época se llamó Pensamiento, nada oculto, ¿no? Pero dije, ¿cómo le hago? Se llama Pensamiento, pero ¿cómo le hago para que sea oscuro, para que sea intrincado? Entonces le puse Pensamiento, pero en inglés. Y según yo, eso me justificaba. Sí. Y no sé si decía yo bien, güera, pero era thought, o sea, pensamiento. Entonces, dije, thought. Y ese era mi gran poema, y con 2 o 3 versitos ahí. Pero siempre traté de buscar una parte de la comunicación literaria por ahí, mejorando mi propio lenguaje, ¿no? El lenguaje ahí está, hay que usarlo, ¿no? Sí, en la literatura únicamente hay 2 elementos, a diferencia del cine, de la música, el qué y el cómo, el lenguaje y lo que se dice, la historia. Y aparentemente es sencillo con 2 elementos armar un mundo, sí. Aparentemente. Sí, pero es muy complejo. Finalmente todos son historias, un cuento corto, una novela larga, un poema, un haiku, un poema, todos son historias que cada quien tiene que dilucidar o cada quien tiene que abrazar con sus gustos y con su entendimiento, ¿no? Pero sí, es padre leer. Yo te voy a decir una cosa aquí y voy a ser totalmente honesto, me gusta comprar. O sea, pasa una cosa terrible, soy como niño en dulcería. Yo voy a la Gandhi o allá mismo en Estados Unidos. Íbamos y yo veía a ver qué quiero, qué entiendo, qué me mueve. Ahora los libros muchas veces te atrapan por lo que dice atrás. Creo que sí me va. Y viene cerrado. Los compro, los leo, algunos sí los termino, otros no los termino. Pero esos no te dejan de enriquecer. O sea, finalmente ya sabes qué te gusta, qué te gustaba más, qué te gustaba menos, ¿no? O con el cual tienes un compromiso a largo plazo, ¿no? O cuál quieres repetir. Creo que es muy interesante, ¿no? la lectura de los libros. Cada autor de libros, sea del género que sea ensayo literario, cuento, dramaturgia, poesía, pare al libro y el libro tiene que empezar su andadura, o sea, ya te lancé al mundo, pues ahora, manito, a ver cómo te va. Sí, ¿Tú qué tipo de lectores quieres que encuentren tu libro? ¿Qué piensas? ¿Cuál debe ser, según tú, el destino de tu libro? Mira, para responder fácil, me gustaría que fuera un lector como tú, que lees mucho, o un lector como acá el señor que está detrás de la cámara, o del teléfono. Jóvenes con inquietudes, finalmente, jóvenes que quieran descubrir una versión nueva de Villa, porque como empezamos en esta charla, de Villa se ha escrito tanto. Acaba de escribir un escritor poblano, Paló, Pedro Ángel Paló, un escrito que me parecía súper sensual, ¿no? Me atraía, dije, ay, yo lo quiero comprar. Pero dije, bueno, estoy ahorita en una etapa de mesura, ya no comprarme tantos libros, pero es un libro que él dice que Villa está en el imaginario
de la nación, casi, ¿no? Y que hay muchos libros y hasta muchas películas escritas acerca de Villa. Planteaba más de 30 y tantas películas. Sí, Pedro Armendáriz era era el Villa por excelencia. Y él también acuñó lo de muchachito. Esa, ¿no? Estuvo, bueno, hasta Pancho Villa, hasta Pedro Infante estuvo de Pancho Villa en algunas películas. Pero finalmente, lo que decía Paló es que viene citado en el libro. Sí, lo cito porque, y ese es de un libro antes de que escribiera esto. Dice, en la mayoría de las películas lo filman como un tipo que le gusta la borrachera, y Villa ni siquiera tomaba, o sea, realmente mucho Villa por descubrir, quizá por entender, no por amar, pero quizá por entender. Me parece que ese tipo de lectores quisiera. Estamos ahorita en Facebook anunciándonos, estamos anunciándonos en Instagram, estoy pasando la voz, o sea, en principio muchos de mis amigos congéneres me han hecho el favor de comprar el libro. Hay otros jóvenes que me han sorprendido, que me agrada que se vaya pasando la voz. Pero vaya, finalmente, todos, y entre más se pase la voz, mejor, no porque me traigan una recompensa económica, sino porque, bueno, finalmente, qué bueno, te gustó, ¿no? Bueno, hace rato voy a comentar algo en esto de los libros. Uno tiene sus libros favoritos a los que regresa, y uno tiene sus libros favoritos en los que nunca ha acudido. Mencionar lo que unas personas dirían como el gran pecado, ¿no? Es que el Quijote de la Mancha lo he intentado leer como 3 veces, creo que me vence en... No es para ti. No es para mí, sin embargo, hay unas recomendaciones muy chistosas que dicen, oye, va a temblar, o crees que el volcán, o sea, estate listo con una cajita con tus pertenencias, ¿no? Tu acta de nacimiento, el pasaporte, el pasaporte. Y si quieres algo que no se pierda, pues ponlo ahí. Yo puse al Quijote de la Mancha. Ahora ya quiero meter otros 2, pero... El cual no has leído. No lo he leído. Sí. Pero digo, bueno, pues si un día esta cosa se acaba, yo me llevo el Quijote, entonces voy a tener la paciencia y ahí tal vez hasta el humor de leerlo. Pero todo lo que he leído del Quijote me parece fabuloso, ¿no? Entonces hay que llevárselo a casa. Fíjate que en el arte, esto no lo digo yo, sino los que han estudiado el asunto, uno se acerca a la obra de arte, sea una película, una sinfonía, un libro, con su biografía. Y es válido decir, me gustó, no me gustó, se me cayó de las manos, con no he podido. ¿Sí? Hay, no sé si el 90% de los críticos y estudiosos de la literatura señalan al Quijote en primer lugar, pero es arbitrario. Sí. Bueno, te voy a decir, ahorita yo pensé eso, justamente, que me acuerdo por la clase, por el infalible, ¿no? Infalible, perdón. No, hace poco me decía una amiga, oye, ¿leíste el libro que mencioné de N. Vallejo? Digo, estoy en esas, y te voy a decir algo que ya le dije a mi mujer que haría. ¿Qué harías? Si algún día tengo la fortuna de conocer a Irene Vallejo en persona, yo voy y le planto un beso en la frente, pero se lo planto. Y también es un librazo que también vale la pena llevárselo, porque realmente hay tanta historia y tanta riqueza en ese libro que es para no perderse, ¿no? Entonces, lo recomendaría también. Pero para alguien más pudiera no ser atractivo. Tú haces incluyes 2 citas que para mí son muy interesantes, porque me tocaste mi biografía íntima, que es Clarice Lispector, la brasileña, que es una de mis preferidas, y Jim Morrison, ¿no? Otro de mis preferidos, que además tengo su poesía. Él escribía poesía y, por supuesto, las letras de los dos. Sí. Hace algún tiempo
tuve que romper el cochinito para ir a su tumba a París, al Parece, Père Lachaise, al ¿no? Père Lachaise, sí. Porque yo pensé, no puedo morirme sin haber estado. Sí. Y esto mismo, desafortunadamente, lo pensaron otras 8,000 personas y fue un día de un tumulto. Parecía Sí, tianguis. sí, parecía peregrinación a la villa en 12 de Sí. diciembre. Pero bueno, eso da mucho gusto porque finalmente en el fuero interno pienso que no estoy tan equivocado, ¿no? Clarice Lispector, la brasileña ya también fallecida, es una de las grandes escritoras poco leídas. Cuando hablábamos de la poesía, Octavio Paz decía, es increíble que en un país de, ahora somos más o menos 125 millones de mexicanos, un tiraje de 500 libros de poesía no se agoten. Ah, sí, Hay sí. más poetas que lectores de poesía. Sí, sí, ¿no? sí. Igual decía José Emilio Pacheco. Ujú. El más grande tiraje son de 300 libros. Ha cambiado. Yo creo que Sí, ha cambiado un sí, poco el sí. asunto, porque ahora justamente las editoras, las Que librerías además ya, hay miles de editores. ya hacen mucha mercadotecnia, ya se ofrecen más y ya hay más lectores. Pero sin embargo es muy poca la gente. Otra cosa que pasa con la literatura mexicana es tú vas a Argentina o vas a Nicaragua, a Brasil mismo, y la gente está orgulloso de sus poetas. O sea, te pueden recitar sus poemas. Y aquí hay muchos poetas, pero no muchos lectores de poesía, ¿no? Eso es una especie de carga con la que tenemos que vivir. Nos falta un poquito más el orgullo de nuestros propios poetas, porque de repente sale un poeta nuevo o viejo que se maximiza, la gente lo quiere idealizar, y llegan otros mexicanos y dicen, no, esto no debe de ser. Vaya, hay varios poetas, déjame ver si recuerdo ahorita alguno que haya sido, vaya, no me acuerdo, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero vaya, no es tan fácil amar a nuestros poetas, no somos tan fáciles para amarnos a nosotros mismos. Nos estorba la sombra o nos estorba la luz, cualquiera, ¿no? Pero siempre tenemos un afán de criticar, ¿no? O sea, O nos vamos por el lado del ser humano. Por ejemplo, Octavio Paz, que es un inmenso poeta, premio Nobel de literatura, decían, pero era conservador, pero eso que nos importa, hay que leer su obra. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura de Puebla, cuando la dirigía Pedro Ángel Palou García, publicó de Francisco Hernández Soledad al Cubo, un libro de... No me digas, yo lo compré. Sí, yo lo compré aquí en Puebla, hace muchos años. Sí. Entonces, pues sí hay publicaciones, pero sí es como de capillas, de grupos muy pequeños, ¿no? Yo leo más poesía que prosa, pero no me atrevería a abordar un poema. Para mí es el género literario máximo. Sí. Ese libro de Soledad del Cubo lo compré en el bazar de los sapos. Ahí estaba ahí, pero como yo ya trabajaba con Francisco Hernández, dije, mira, está padre. Portada azul, dibujitos ahí. Sí, es una coedición, Secretaría de Cultura y otra editorial. Y se lo llevé a él, le digo, mira, el que compré, decía, yo también tengo muy pocos, no se consigue ni él mismo. Una cosa que decía él es que él escribía, se los publicaban y él mismo iba a comprarse varios libros. Dice, así no me sacan de la librería. Dice, y así se los regalo que los tengo que ahorrar. Y finalmente lo que yo pago, alguna parte se me va a regresar a mí. ¿No? Digo, mira, el mercadólogo, finalmente. ¿No? Dicen los que saben del asunto que uno no escribe los libros, sino que los libros te escriben. A ti, ¿qué tienes en el tintero después de Arengas de Arango, que ya emprendió su vida propia, ya fue parido? ¿Qué hay en el imaginario del escritor? Pues sí, varias cosas, realmente varias cosas. Hace tiempo escribí un mini versito desde que lo subí al Facebook y y decía algo así como, quiero un libro que me hable de ti y no sé qué, bla, bla, bla.
Y me dice una amiga, dice, pues si quieres un libro que te hable de una mujer, pues escríbelo. Dice, ahí lo tienes, esa es la base de un nuevo libro. Y ya lo tengo ahí más o menos, pero no creo que vaya por ahí, pero sí tengo varios planes. Pero me puse a escribir, quiero un libro que me hable de bla, 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 bla. Y ahí tengo también como un borrador. Yo tengo varias cositas por ahí guardadas, pero sí, sería medio mentira decirte que no tengo nada más, no, sí tengo nada más, pero este mismo libro todavía lo veo y veo mis borradores y un día ya estábamos a punto de publicarlo y me dice Cristina, revísalo otra vez para que no haya error. Y tiene unas faltitas de ortografía chistosas porque acaba el texto, no tiene punto y empieza el siguiente con mayúscula. Todo eso está a propósito. Así como la E, hay algunos El verso libre. caprichos del escritor, Sí. ¿no? Pero vaya, Licencias poéticas. sí, andan licencias poéticas. De ahí en fuera, me dijo Cristina, revísalo, lo revisé. Pasó un plazo como de 2 horas. Me dio la famosa. El COVID. No el COVID, sino el otro, la influenza. Entonces eso la influenza poética. Me apagó como dos meses de trabajo. Regreso y, no, ¿sabes qué? Hay que revisar esto y otra vez revisarlo. Total, desde que yo dije que lo terminé, para acá lo revisé como 6-7 veces. Todavía me dice Cristina el último, ¿seguro? Dije, creo que me está retando. No, sí, ya, seguro, ya. Pero creo que también existe eso. Dicen que Borges, el primer libro que escribió, creo que se llamaba algo de 16, fue un libro que fue revisando durante toda su vida y al último volvió a publicarlo y a revisado 16,000 veces. Él dijo que el gran corrector es el cajón. Él escribía y guardaba, escribía y guardaba. Sí. Y el gran corrector es el cajón. No, creo que habla un poquito de la honestidad con la que uno escribe, así que es relativa, porque finalmente en algún momento decide soltarlo para que salga a la calle. O la otra es decir, ¿sabes qué? Creo que podría ser mejor aquí, podría ser mejor acá. Pero entonces no acabarías nunca. No. El libro y creo que José Emilio Pacheco también decía el gran aliado o el gran enemigo de la literatura es el tiempo. ¿Por qué? Pues porque uno nunca termina de escribir. Decía la máquina de las galeras. En aquel tiempo eran de linotipo y las cajas. Te mandaban las cajas para corregir. Y decía, oye, ¿le podemos cambiar esto? Entonces entregaba todo las rellenado. Marcas tipográficas. Entonces pues nunca vas a acabar. Llega el momento en que tienes que acabar. Sí. Es chistoso, pero sí hay varios libros que me gustaría escribir. Me queda la tentación, y ahí sí no he escrito más que 2 o 3 cositas, de escribir por lo de Zapata, pero se me hace medio obvio. Además, le tengo también el mismo respeto que a Villa, pero no quisiera tomar pues Pedro Ángel Palou escribió sobre Villa, sobre Zapata, sobre Lázaro Cárdenas, sus más recientes obras, donde incluso de 4 autores, creo que es. Sí, incluso en el de 4 personajes. En el de Zapata, tuvo alguna discusión, en mi opinión inútil, con John Womack, que ya murió recientemente. John Womack fue un estadounidense que estudió a fondo a Zapata, sí, y no sé por qué razones los extranjeros han estudiado más a fondo a las grandes figuras históricas de México. Alan Riddick en Vecinos Distantes dice que quizá porque los mexicanos tenemos miedo a autodefinirnos, ¿no? Sí, por lo mismo. Porque en esta novela, Pedro Ángel Palou dice que tuvo un devaneo homosexual Emiliano Zapata con Nacho de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, el de la fiesta de los 41, porque era su caballerango en una de sus haciendas, ¿no? Y John Womack le preguntó a Palou en las páginas de Letras Libres, ¿de dónde sacaste eso? Yo
estudié a fondo con diferentes No. fuentes a Zapata y dice, es una licencia poética, es ficción, Sí. Bueno, pero pues no, no, solo no demasiado escandaloso. sí, Hace un par de años, creo, o 3 años, hubo una exposición en Bellas Artes de Zapata. Y el gran escándalo se lo llevó un Zapata que estaba desnudo, ujú, muy amanerado, vaya, conduciendo un caballo, todo fue un mega escándalo, acabaron quitando el cuadro, todo, pero por esas controversias, bueno, podríamos decir lo mismo que lo cita Paco Ignacio Tagle de Fierro. De Fierro también algunos suponían que no era totalmente masculino, sino que también tenía sus inquietudes sus femeninas, devaneos. porque en alguna de sus correrías se metía a las tiendas de moda, pero mandaba cerrar la tienda donde vendían ropa básicamente de mujer Femenino. y él se quería poner la ropa. Eso es lo que dice Sí. Paco Ignacio. Ahora, esas cosas como que son muy difíciles de comprobar, pero desgraciadamente no es que si son o no son, sino luego cómo se usan para atacar a la gente, ¿no? Como este tipo que me estás mencionando, ¿no? Es que tuvo un desliz. Bueno, ¿qué? ¿Somos producto terminado o no? Ahora, esto es un poco también producto de muchos mexicanos, por lo menos de mi generación, no sé, Henry, seguramente tú también creciste con los libros de texto gratuito. Y los libros de historia y civismo seguían una corriente de moda en ese tiempo en México que se llama el historicismo, que es héroes, fechas y batallas, ¿sí? Y los historiadores, los científicos del materialismo histórico dicen que eso no tiene una gran validez, sino la lucha de clases, que es el motor de la historia, Sí. ¿no? La lucha dialéctica, que es lo que mueve a la historia, la lucha de clases, el motor social de la historia. Básicamente, ¿no? Sí. Y hacen una pregunta muy sencilla, que si Hitler no hubiera nacido, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Y entonces uno se queda pensando y duda, ¿no? La historia no según la ciencia histórica no la hacen los hombres, la hacen los grupos sociales, las sociedades. Sí, la evolución de la sociedad. Pues sí, yo creo que sí es cierto, o sea, las revoluciones son creadas no por... De hecho, la revolución mexicana, pues, bajo esa perspectiva hubiera sido... se hubiera evitado si Porfirio Díaz no se reelige tantas veces. Si no se empecina con quedarse en el poder, ¿no? Y bueno, pues también hay opiniones de Porfirio Díaz que era un tipazo, que el futuro, que los trenes, que los edificios, bueno, lo ahí ya habrá otro. Etc. Pero vaya, creo que sí había una gran desigualdad social, grandísima, ¿no? A mí me sorprendió mucho haber leído en alguno de los tantos libros estos que decían que la vida de los campesinos, de los trabajadores de las haciendas no valía nada, básicamente no valía nada, y que si algún hacendado por alguna razón mandaba a matar él era dueño de la persona, y no como esclavo. Dueños de almas y haciendas. Y había una pena. ¿Cuál era la pena? Pagar 2 centavos de infracción. Entonces, oye, es como no quieres que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Y comentaba la vez pasada también, es que en Chihuahua era casi toda de un solo tipo, terrazas. Y dices, bueno, esas cosas son abusos finalmente del capitalismo. Y es el caldo de cultivo de la revolución. De la revolución. Igual en la Rusia zarista, ¿no? Sí. Vaya, y comentábamos hace poco también, realmente la economía en manos de pocos tiende a no pelar a la sociedad, tiende a ser injusta y tiende, en el último de los extremos, a atentar contra la vida del planeta, o sea, finalmente, ¿no? Claro que no lo vemos así. Y bueno, y eso no lo salva ni el socialismo, o sea, ¿por qué? Porque eso ya es un ritmo de capitalismo que ejercen los socialistas también, ¿no? Es un dominio de la tierra
incluso ya en la etapa superior del capitalismo, el imperialismo, ¿no? Sí, bueno, todo empezó en Europa, conquistada por 14 familias y ya todos eran primos, hermanos, como ellos. Bueno, Bueno, para despedirnos, ¿por qué crees que tenemos que leer Arengas de Arango? Sobre todo para la gente que nos está viendo y escuchando. pues para que, bueno, básicamente podría repetir un poquito lo que decía Palo, o sea, hay muchos libros de historia, muchos de Pancho Villa. Creo que hay varios que te remiten a Pancho Villa o a la Revolución sin ser específicamente, eh, vayan hablando de Pancho Villa, pero este sí que toma a Villa, plantea de una manera intimista en la introspectiva de Villa, cómo él creció en unas condiciones materialmente infrahumanas, o sea, ¿por qué? Pues porque hay posibilidades de salir adelante, no propondría yo una revolución, pero sí hay posibilidades de ver a la sociedad de manera diferente, de comprender a la gente de manera diferente. Creo que ese es, y pensar que no somos eternos, entonces también que más vale, este, seamos Villa o no seamos Villa, dejar una especie de huella en la sociedad, con toda la vida, con la naturaleza, con los animales. Creo que por ahí puede ser. Y también darse chance, creo que los jóvenes también deben de darse chances a imaginar, ¿no? A ser libres, no solo libres pensadores, sino a pensar libremente, sin atavismos, sin esas tres, cuatro reglas de cómo debe ser la educación histórica según los libros de texto. Creo que ahora andan peor. Sino a buscar tus ¿Qué propios. Es plan con maña? Sí, también exacto. Es ponernos. Pero tienes que buscar tus propias fuentes. O sea, escribir un libro no es de hacerle así. Hay que vivir la vida y de repente el libro va a emerger de los jóvenes, de uno mismo, ¿no? Creo que va por ahí. ¿Por qué más? Pues porque no nos hacen nada mal unos cuantos centavos. Pues con Marco Vinicio Rodríguez, con minúscula, iniciamos esta que espero sea la primera de muchas charlas alrededor de la música, del cine, de la literatura en Radio Enlace Ciudadano, la radio de San Francisco Acatepec. Henry, ¿hay algún comentario? A ver, saluditos. Saluditos para Lee Carson, saludos, Antonio Jiménez, Diana Rodríguez, Dulce Zabaleta, tiene nombre de colonia, de apellidos de colonia, Apolo Rodríguez, Cristina Pliego, Gil Valencia, Lau CP, Leo Coatl, serpiente, por cierto, Luna Rodríguez, y que si nos puedes leer uno de los poemas, el que tú gustes. Ay, para despedirnos. El que sea tu preferido. Uy, pues no tengo. Pues uno que como dirían en una fiesta familiar, uno que te salga bien. Uno que te salga bien. Deja de ver. Bueno, voy a leer dos cortitos. Sí. Uno, que empieza con un aforismo de Julio Cortázar. El aforismo dice así: en algún lugar debe de haber un basural donde están amontonadas todas las explicaciones. Y eso me pasó a mí. O sea, yo tenía más bien preguntas, no explicaciones. Y este aforismo me cayó al tiro. Pero bueno. Y empieza este texto, como decíamos, de manera introspectiva. Dice: no seremos recordados por el alacrán bajo la piedra, sino como la voz del rayo, como el ámbar que envuelve la palabra en la punta de la lengua. Seremos recordados como la posibilidad inmortal en ancas de la gloria, como la muerte imposible en el crematorio de la palabra. Pues muchas gracias. Y que hay otro. ¿Dónde se puede comprar el libro? Eso es importante. Sí. Mira,
por lo pronto vamos a escribirle ahí en tu transmisión, pero vaya, es en Amazon, ahorita lo estamos vendiendo, estamos también en la librería La Abedul, aquí en Cholula. Sí, en la 6 Poniente, en en la San Andrés. y queremos incursionar en otro tipo de... Con el joven Larsen. Sí, Ujú. déjame leerte, alcanza para otro poemita, Sí. porque este es justamente el último libro, el último poema de este libro, se llama Suficiente. Sí, un día la muerte me verá venir, escoltado de mis 11 hombres, de mis hombres y perfumado de mis mujeres. Se quitará el sombrero con alegría, me mostrará un colmillo de oro resentido y gritará con entusiasmo: ¡Viva Villa! Para mí eso será suficiente. Entonces, también hablamos de que él ya se las olía, Sí. ¿no? Ya, entonces, Igual que Zapata, ya se las olía. Ya Sí. con eso es muy padre de Zapata. Ya sabía, el tipo ya sabía, y fue con el caballo regalado, ¿no? Pero bueno, pues eso es todo. Agradecer a tu entrevista, tus palabras, tus epítetos para mí, Ujú. para el libro, y Muchas también gracias. por seguir esta ola revolucionaria, por seguir con el rayo en la lengua. Yo soy Víctor Arellano y nos vemos la próxima vez.